Hola, ¿qué tal, iglesia? Dios te bendiga. Espero que te encuentres muy bien. Damos gracias a Dios por esta primer semana de la Biblia en un año, de nuestro plan de lectura. Creo que ha sido una semana muy interesante ver estos primeros capítulos de la Biblia, siempre regresar al inicio de la escritura, repasarla. Creo que es de muchísima bendición. El domingo hubo una predicación al respecto de los primeros 3 capítulos de Génesis y cómo el Evangelio se muestra en esos primeros capítulos, y creo que ha sido de mucha bendición leer todo lo que Dios ha traído y lo que Dios habla en su palabra. Es hermoso, y me gustaría compartir contigo un resumen muy breve de estos primeros capítulos que leímos, del capítulo 1 al capítulo 21, para que te sirva manera de repaso o le des ahí una releída y tomes ahí nota en tu Biblia y pueda ser de bendición para ti. Y el resumen de estos primeros 21 capítulos es que Dios es fiel a sus promesas. Dios cumple lo que promete. Dios es fiel a su palabra. Su palabra tiene poder. Su palabra tiene poder de crear. Su palabra tiene firmeza para que tenga esta fidelidad, ¿verdad? Y se cumpla en nuestros corazones, y es algo que solo Dios puede hacer en medio de nosotros. Así que esa es parte de lo que me llamó la atención, y lo voy a resumir en 4 puntos clave de lo que leímos en estos primeros 21 capítulos. Primero, Dios es el creador y todo lo que hace es bueno. Lo vimos como parte de la predicación del domingo. Dios crea con orden, con propósito. Dios crea con el poder de su palabra, y nosotros somos creados a su imagen y a su semejanza. Nada de lo que existe es por casualidad. Así que tampoco nosotros somos casualidad, somos parte del propósito eterno de Dios. Segunda cosa importante de estos capítulos que leímos es: el pecado entra, pero Dios no abandona al hombre. En Génesis capítulo 3 vimos cómo el pecado rompe la relación con Dios, pero aún así Dios da promesa al hombre. Dios dice, ¿verdad? Cuando le habla a la serpiente, dice que la mujer de su descendencia le pisará, ¿verdad? La cabeza a la serpiente, y está haciendo una promesa de redención, de salvación, de restauración, y se cumple a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es donde vemos que Dios no abandona al hombre. A pesar de que el hombre falló, Dios mostró su gracia, Dios mostró su amor, ¿verdad? Y Él se siguió intentando relacionar con el hombre. Y esos primeros capítulos de la Biblia vemos cómo se invocaba el nombre del Señor. Vemos a un hombre como Enoc, que caminó con Dios, ¿verdad? Que estuvo allí con Él. Y vemos a un Abraham que se relacionaba con Él, que se postraba rostro a tierra, que lo adoraba, que invocaba su nombre, que levantaba altares delante de Él. Y cómo esta comunión entre Dios y el hombre era continua, ¿verdad? Había ahí el Señor insistiendo en su relación para con el hombre. El pecado entró, pero Dios no abandonó al hombre. Número 3, Dios juzgó el pecado, pero preserva un remanente. Más adelante, en el capítulo 6 de Génesis, vemos la historia de Noé, del diluvio, ¿verdad? Y cómo el pecado había llegado a tal punto que Dios dice estas palabras: se había arrepentido de haber creado al hombre. Imagínense qué tanta maldad se estaba manifestando y mostrando, ¿verdad? En el hombre en ese momento, que en ese punto dice la Escritura que el Señor se había arrepentido de haber creado al hombre. Pero nosotros vemos que Dios trae un remanente y preserva un remanente a través de la vida de Noé y de su familia. Esos capítulos pudimos aprender que las consecuencias del pecado son serias. El diluvio muestra la seriedad del pecado. El Señor destruyó por completo la tierra, pero el arca es la muestra de la misericordia de Dios. Dios mostrando su misericordia para con el hombre. Número 4, cuando Dios llama a Abraham y hace una promesa que cambia la historia. Los últimos capítulos que hemos leído hasta el 21, vemos desde el capítulo 12 en adelante la historia de Abraham, de cómo Dios hace una promesa
a Abraham y sale ahí en la historia y Dios le promete una tierra, le promete descendencia, le promete bendición. Abraham cree, espera y ve el cumplimiento. En medio vemos ahí algunas luchas, ¿verdad? De Abraham, de Sara, Agar, ¿verdad? La que trabajaba con Sara. Y bueno, estas luchas que terminan siendo ahí un problema más adelante, pero cómo al final Abraham se mantuvo ahí orando, se mantuvo creyéndole al Señor, creyendo en promesas al Señor, ¿verdad? Podemos ver su corazón, a pesar de estas decisiones, podemos ver el corazón de Abraham creyéndole a Dios. Y esta es la enseñanza, amados, que podemos aprender de estos capítulos y cómo Dios muestra su fidelidad en su palabra y en su promesa para con nosotros. Nosotros podemos creerle al Señor y así con el mismo poder que creó los cielos, la tierra, la luz, la oscuridad, ¿verdad? Con la misma poder de su voz, es el mismo poder que nos habla y nos trae palabra a nosotros a través de la escritura, a través de la revelación de la palabra y a través de cada promesa que podemos encontrar aquí, tomarla para nuestras vidas y poder creer que el Señor cumplirá lo que promete. Espero que este estudio esté siendo de bendición para tu vida, que sigamos creciendo en la palabra del Señor y sigamos avanzando en su propósito. Que Dios te bendiga. Nos vemos para la semana número 2 de nuestro plan de lectura. Dios te bendiga.